Hola, hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio súper especial. Primero porque es el episodio 80 de esta sexta temporada on demand, o 170 ya del total del acumulativo de episodios de Historia en Podcast. Y como todos los números redondos, ¿sí?, de nuestro podcast, son episodios especiales. Y en este caso, a lo especial ya lo inauguramos desde el episodio anterior con esta miniserie de 2 encuentros titulada Libertadores de América, en donde analizamos la vida de 2 de los máximos próceres de la emancipación sudamericana, que son el general San Martín y Simón Bolívar. Ya en el episodio anterior analizamos la vida y la obra del general San Martín, y hoy será el turno de otro grande entre los grandes, el venezolano Simón Bolívar. Sin duda alguna, junto con San Martín, se va a convertir en uno de los más importantes y decisivos protagonistas que tuvo la lucha por la independencia sudamericana. Vimos en el encuentro anterior cómo San Martín hizo lo propio con Argentina, con Chile y con Perú. Bueno, hoy vamos a ver cómo Bolívar contribuyó con la liberación de su Venezuela natal, de Colombia, de Ecuador, sellando en última instancia la liberación definitiva de Perú, y también lo que va a ser ese proceso, ese intento de formación de un gran estado americano titulado la Gran Colombia, ¿no? Por eso hoy, más que invitados a vivir y experimentar este encuentro con la historia a través de esta miniserie de 2 episodios, Libertadores de América, que la verdad me pone muy contento traérselos porque han sido temas muy pedidos por muchísimos de ustedes, así que aquí estamos grabándolos. Y antes de largar, un datito no menor: cada episodio de Historia en Podcast tiene por semana más de 50.000 reproducciones. Cada episodio más de 50.000 reproducciones por semana. Bueno, qué buenísimo sería que todos aquellos que están escuchando este episodio puedan darnos su seguimiento en redes sociales. Eso nos va a permitir crecer todavía muchísimos más. Van a poder compartir el contenido de ahí, etiquetarnos, taguearnos, ¿no? Bueno, eso para nosotros que nos dedicamos a la divulgación es realmente muy importante para hacer todavía más visible este proyecto de divulgación que lleva ya más de 4 años, casi 4 años y medio, 170 episodios con este de hoy, y la verdad es un éxito total en podcast educativo y de divulgación. Así que todos aquellos que están escuchando este episodio y todavía no nos siguen en redes sociales, vayan a Instagram, Historia en Podcast. Así nos encuentran y ahí compartimos información más que importante y estaremos siempre en contacto. Es más, contesto todos los mensajes que llegan de manera personal. Así que vamos nomás con este personaje clave de la historia sudamericana, que fue Simón Bolívar, una persona a la que no en vano se lo conoce también como el Libertador de América, igual título que recibió el general San Martín. Por eso esta miniserie de 2 episodios lleva justamente este título, ¿no? Libertadores de América, así, en plural, para hablar de la vida de estos 2 grandes hombres. Justamente eso, el punto clave: hombres, humanos, como cualquiera de nosotros, con sus aciertos, con sus errores, con sus pasiones, sus amores, sus intereses y también, ¿por qué no?, sus misterios. La vida de los próceres más allá del bronce, ¿no? Y en el episodio anterior quedó más que claro, ha tenido una repercusión realmente increíble, me pone muy contento, y esperemos que con este de Bolívar suceda exactamente lo mismo. Así que vamos a alargar nomás, no sin antes hacer el llamadito de atención que quizás este episodio tenga una extensión también más larga, como fue el episodio anterior que tuvimos arriba de la hora, ¿no? Nunca sé cuánto va a durar un episodio, está más o menos pensado, diagramado, guionado, pero si nos extendemos un poquito, sepan que estamos hablando de 2 de las personas más importantes de la historia de la emancipación sudamericana. Así que vamos a alargar. ¿Por dónde? Seguramente ya saben la respuesta, ¿no? Vamos a alargar por el comienzo, y para eso tenemos que remitirnos al año 1783, más precisamente al 24 de julio de 1783. Ese día, en la ciudad de Caracas, nacía Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Para ser más precisos, debemos decir que Venezuela, por esos momentos, era una capitanía general del Reino de España, entre cuya población
se respiraba ese descontento por las diferencias de derechos, ¿no?, que existían entre esta élite gobernante española, dueña absoluta del poder, con los criollos, o como se denominaba en Venezuela, la clase mantuana, estos terratenientes, en su mayoría ellos, que, digamos, tenían esta ambición de poder, de crecimiento, de ascenso político, y les estaba vedado, les estaba prohibido. Y también encontramos entre esa ola de descontentos las participaciones de los estratos más bajos de la sociedad, ¿no?, los mulatos, los esclavos, por ejemplo. Los criollos, que van a ser siempre uno de los factores fundamentales de las revoluciones independentistas en Hispanoamérica, al menos, no los únicos, pero sí los más importantes, los que van a llevar la voz cantante ahí. En Venezuela, a pesar de tener algunos privilegios y de tener cierto pasar económico, la verdad, estable, podríamos decir, un muy buen pasar económico, iban desarrollando y venían ya desde hace un tiempo desarrollando un sentimiento particular, ¿sí?, del ser americano, esto del ser de acá, ¿no? Cada vez los vinculaba menos a la madre patria, a esa España tan lejana, y se pensaban ya como americanos, ¿no? Y eso los invitaba un poquito a la rebeldía. Ahora, ¿por qué llegaban a la rebeldía estos criollos? Bueno, la respuesta podemos buscarla en las palabras del propio Bolívar, quien alguna vez lo expresó muy claramente, ¿no? Dijo, voy a reproducirlo textualmente, ¿no? Dice: estábamos ausentes en cuanto a lo relativo a la ciencia del gobierno y a la administración del Estado. Jamás éramos virreyes ni gobernadores, arzobispos y obispos éramos muy pocas veces, diplomáticos nunca, militares éramos solo en calidad de subalternos, éramos nobles sin privilegios reales, no éramos, en fin, ni magistrados ni financistas y casi ni aún comerciantes. Fíjense el pedido expreso que alguna vez el máximo líder, uno de los máximos líderes de la Revolución Hispanoamericana, estaba argumentando, ¿no? Decir, che, no podemos ser nada, tenemos que contentarnos con ser esto que nos dejan ser y no aquello que queremos ser. Una situación muy similar a la que se vivía en el resto de los virreinatos, ¿no? Los criollos queriendo acceder a las instituciones políticas y viéndose vedados, prohibidos, como decía recién, de ese acceso por este sistema de casta y este sistema de dominación política que tantas veces hemos ya comentado aquí en Historia en Podcast. Y Bolívar era parte de ese grupo de personas, de ese grupo de criollos que vivían ese descontento, ¿no? De hecho, sus progenitores eran criollos. Su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, y también su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco, eran criollos. Vivían una vida, esto hay que decirlo también, bastante tranquila, acomodados económicamente, pero sin posibilidad de ascenso, al menos desde el deseo de crecimiento político que muchos criollos encarnaban, ¿no? Ese deseo. Estaban demandando al sistema colonial esa posibilidad de acceder al rango, a la esfera política, deberíamos decir, ¿no? Y bueno, lo demandaban y lo demandaban en vano, porque no tenían absolutamente ningún resultado. Pero la rueda del destino va a querer que Bolívar tuviera que sufrir la pérdida de su padre cuando apenas tenía 3 años de edad y la pérdida de su madre con apenas 9 años. O sea, a los 9 años el tipo quedó huérfano. Quien sería uno de los máximos líderes de la emancipación sudamericana, uno de los máximos libertadores de América, quedaba huérfano a los 9 años de edad. Desde ese momento, además de heredar una gran fortuna, Bolívar pasaba a estar bajo cuidado de su abuelo materno en primera instancia y luego de su tío Carlos Palacios, quienes iban a ser los encargados de que el niño, porque era un niño de apenas 9 años, recibiera sobre todo la principal preocupación de estos criollos, o una buena educación, ¿no? Tenía que ser un niño que se educara de la forma que el canon de la época mandaba para un criollo, ¿no? Pero va a haber un personaje central en esa niñez de Bolívar, que sería su nodriza, su nana, ¿sí? Que era la esclava de la familia desde hacía muchos años. Estoy hablando de la Negra Hipólita, tal como se la conocía. Los últimos años de su infancia y los primeros años de su juventud van a estar muy vinculados a la figura de esta Negra Hipólita, ¿no? Como cariñosamente se la llamaba en esos momentos. Y justamente van a ser esos primeros años de su juventud,
diría así, últimos años de infancia, primeros años de juventud, que van a transcurrir sin mayores sobresaltos para Bolívar, ¿no? Atendiendo sus plantaciones, sus haciendas, alternando con sus estudios en la escuela de primeras letras de la ciudad de Caracas, bueno, esas visitas a la hacienda de la familia, no muy complicado, digamos, ¿no? A los 15 años de edad, recién, gracias a la mediación que realizó su tío Esteban, que era ministro del Tribunal de la Contaduría del Reino ante el rey Carlos IV en esos momentos, Simón pudo ser nombrado subteniente de milicias de infantería de los valles de Aragua, ¿no? Ese va a ser su primer tramo en su vida militar, ¿no? Que a diferencia de San Martín, veíamos la semana pasada, o en el otro encuentro, en el episodio anterior, que se formó militarmente en España, ¿no? Bueno, acá Bolívar va a hacer sus primeras armas ya en territorio americano. Y mientras eso sucedía, iba a pasar algo también muy importante, ¿sí? Que va a ser Bolívar va a tener la suerte, la fortuna de formarse con los mejores maestros, los mejores pensadores que existían en esos momentos en Caracas, ¿no? Tipos de muchas luces, cracks en su momento, fuera de serie, entre que figuraban Andrés Bello, Guillermo Pelgrón y Simón Rodríguez. Se dice que el joven Bolívar tenía para esos años un ímpetu bastante nervioso, rebelde, algo que sería así como una fisonomía de su carácter, de su personalidad, y que no lo iba a abandonar nunca en la vida, por más que Simón Rodríguez, este maestro que tenía, intentara muchísimas veces cambiarlo. De hecho, lo va a alojar en su casa, hecho por el cual forma un vínculo muy estrecho y se va a embeber de toda la filosofía humanista ilustrada que estos pensadores traían mirando a Europa, ¿no? Porque eran tipos, sobre todo viajados, conocedores, lectores de ese movimiento de ilustración, de iluminismo que se estaba viviendo sobre todo en la Francia revolucionaria. Pero sus tíos no estaban contentos con el escaso progreso que Simón tenía en cuanto a la formación de su carácter, su temple, ¿no? Entonces decidieron enviarlo a estudiar a España. Sabemos que recursos no le faltaba a la familia Bolívar o a Simón particularmente. Y hacia allá fue nuestro querido y futuro libertador de América. Era el año 1799 cuando Bolívar desembarcaba en tierras peninsulares, ¿no? En Madrid, a pesar de seguir sus estudios, el ambiente de la ciudad, de toda la juerga que se vivía en España en esos momentos, lo seducía, ¿no? Frecuentaba salones de lectura, de baile, de tertulias, observaba con ojos así de maravillado toda la corte del reino, desde los jardines de Aranjuez, lugar que iba a evocar posteriormente en sus delirantes sueños, en las postrimerías, en el lecho de muerte, digamos, iba a evocar incluso esos jardines de Aranjuez que alguna vez tanto lo cautivaron, ¿no? Y sobre todo esas noches, esas nochecitas españolas, ¿no? En esos momentos se comenzaba a hablar en España de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y producto de esas charlas, de esas de toda esa comidilla política que se generaba en torno a la figura del emperador francés, todavía no emperador, pero del futuro emperador francés, Simón Bolívar empieza a visitar al marqués de Ustaris, ¿no? Un hombre culto con quien compartía, se dicen, largas tardes de conversación, de lectura, de intercambios de opiniones, de ideologías, y en una de esas tardes conoce a María Teresa Rodríguez del Toro, su gran amor español, con quien se terminaría casando en el año 1802, ¿sí? En el Palacio del Duque de Frías. Fíjense los contactos que este Simón Bolívar estaba teniendo en España, y para tener esos contactos tenía que ser un tipo de un caudal económico realmente suficiente y vasto, ¿no? Entonces, una vez que se casa con María Teresa Rodríguez del Toro, uno de sus grandes amores por esos momentos, aprovecha para viajar, conoce Francia, visita ciudades como Bayona, como Burdeos, incluso llega hasta la propia París, ¿no? Con su reciente esposa. Ahora, ¿qué hicieron los feliz y recientemente casados, además de viajar por Francia y conocer ciudades emblemáticas? Casi inmediatamente después de contraer matrimonio, la pareja de jóvenes decidió trasladarse a Caracas para volver a la atención de sus negocios con el objetivo de llevar una vida, digamos, tranquila. Por esos momentos todavía no estaba la idea de una revolución, estamos hablando del año 1802, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vuelven
vuelve Simón Bolívar a Caracas con su esposa a buscar esa tranquilidad, pero esa tranquilidad se va a ver truncada rápidamente cuando en enero del año 1803, después de contraer fiebre amarilla, su esposa, María Teresa, moría. El dolor, la bronca, la impotencia de perder nuevamente un ser querido, ¿no? Había quedado huérfano a los 9 años de edad, no perdamos eso de vista, en ese carácter que era difícil de templar de este Simón Bolívar. Bueno, ahora al año de casado pierde a su esposa, ¿no? Entonces todo ese dolor, esa bronca, esa impotencia se apoderan de Simón, que decide refugiarse nuevamente en Europa. Y hacia allá partió el futuro libertador nuevamente, desilusionado, enojado con lo que la vida le había deparado. Pero la mejor página de su vida todavía no había empezado a escribirse, la página que lo dejaría en los libros de las grandes hazañas de la historia, ¿no? A tal punto que lo estamos trayendo acá en un episodio más que especial de Historia en Podcast, ¿no? Esto yo digo siempre, les digo a mis estudiantes, esto es hasta motivador. Entender la vida de estos próceres es motivador, ¿no? Cuando pienses que la vida solo te da reveses, pensá en estos muchachos, ¿no? En un San Martín que a los 13 años estaba dirigiendo un regimiento al frente de una batalla, o en un Bolívar que a los 9 años viaja, se termina casando, al poco tiempo enviuda, tantas pérdidas, tantos reveses, y sin embargo siguió buscando escribir su destino, y vaya si lo han hecho en ambos casos, ¿no? Y acá tenemos que empezar a desglosar un poquito la situación coyuntural, el contexto. O sea, tenemos que contar lo que estaba pasando aquí en América y allá en Europa, en donde por esos momentos se encontraba Simón Bolívar. Acá la situación era más o menos así. Otro venezolano, el caraqueño Francisco de Miranda, a quien ya le vamos a dedicar un episodio en particular, que me lo vienen pidiendo bastante también. Francisco de Miranda, desde Estados Unidos y desde las Antillas, comenzaba a reunir muy pacientemente apoyos de todo tipo para una expedición militar que le diese la independencia al país y a Venezuela, estoy hablando, ¿no? Y así comenzaba a formarse ese aire de revuelta que se empezaba a respirar en las colonias españolas en América. Por su parte, allá, en Europa, ajeno a todo esto que se estaba viviendo de este lado del Atlántico, Bolívar se reunía con su suegro en Madrid, ¿sí? Con él va a salir a recorrer un poco a Europa, se va a París en 1804, ojo, qué año, ¿no? Año en el que Napoleón se terminaría autoproclamando emperador de los franceses. Tenemos un episodio especial sobre Napoleón, que es el episodio número 100. Y fue justamente en esa Francia napoleónica en donde se estaba empezando a gestar, digamos, ¿no? Ahí dentro de la burguesía, digo, de esta clase aristocrática, una especie de reuniones en grandes salones a los cuales asistía Bolívar en compañía de Fernando Toro y de Fanny du Villars. Fanny du Villars, quienes no conocen mucho de la historia de Bolívar, ¿quién fue? Se preguntarán quién fue Fanny du Villars. Bueno, aparentemente fue uno de los grandes amores de Bolívar, a quien conoció en esa alocada estadía en París. Y digo alocada porque fue en esa París donde Simón se entrega, dicen sus biógrafos, a los placeres, al azar, derrocha dinero en el juego, paga la excéntrica suma de 500 francos mensuales en el hotel de los extranjeros. Se dice que llega incluso a gastar hasta 100.000 francos en una noche, ¿no? Encontramos ahí a un Simón viviendo de los placeres. Muchos dicen que va a estar buscando ahí dejar atrás los recuerdos de sus dolores pasados, hasta que sus días se ven interrumpidos por su antiguo maestro Simón Rodríguez, quien lo alienta a dejar esa clase de vida, de derroche, de despilfarro, y ese cambio lo lleva a matricularse en la Escuela Politécnica y en la Normal Superior como pasante, y ahí dar con el Salón du Villars. Ahí el joven Bolívar se convierte en una especie de dandy americano, ¿no? Se contagiaría poco a poco de las ideas liberales, de la literatura que habían inspirado a la Revolución Francesa, y ahí Fanny de Villars va a ser una, aparte
de sus amores, bueno, una de las mujeres que le empieza a meter ficha a Bolívar sobre estas ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Las banderas, los estandartes, nada más y nada menos que de la Revolución Francesa. Ahí Simón Bolívar, no voy a decir que se transforma ni se convierte, pero sí se apasiona, se vuelve un gran lector, un interlocutor bastante interesado en la política de esos momentos, ¿no? De la actualidad de esos momentos. En esos tiempos conoce también a un naturalista alemán, un eminente naturalista alemán, que fue Alexander von Humboldt, un expedicionario y un gran conocedor del territorio americano, quien le metió otra ficha a Bolívar. Le dice: vos sabés que en América está madurando, ¿sí? América es una fruta madura, lista para que explote ahí la revolución por la independencia. Las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad que vos tanto estás estudiando, aprendiendo y embebiéndote aquí, en Europa, bueno, están a punto caramelo para ser explotadas en las colonias españolas en América. Lo que no veo, va a decir Humboldt en algún momento, es el hombre que pueda hacer realidad esa independencia. Y ahí Simón Bolívar le hace un clic en la cabeza. Esta es la mía, pensó Simón Bolívar, ¿no? Ahí es donde empieza a cranear su retorno y su futuro. Su antiguo maestro, Simón Rodríguez, del que tanto hemos hablado, empieza también a meterle todas las fichas necesarias para tratar de gestar ese espíritu revolucionario e independentista de quien va a ser a la postre el futuro gran libertador de América. Y van a emprender un viaje cuyo destino final era Roma, cruzan los Alpes caminando hasta llegar a la ciudad de Milán, se van a detener en Milán en 1805 para presenciar nada más y nada menos que la coronación de Napoleón como rey de Italia. Bolívar admiraba plenamente a Napoleón Bonaparte, ¿no? Y fíjate qué concordancia, qué analogía hay con San Martín, ¿no? Que va a ser considerado también uno de los mayores renovadores de la técnica, la estrategia militar acá en territorio americano, trayendo esos principios militares y estratégicos que Napoleón estaba volcando también en Europa, ¿no? Bueno, después de llegar a Milán, de ver la coronación de Napoleón, van a visitar Venecia, van a visitar Ferrara, Bolonia, Florencia, Perugia, y van a llegar hasta Roma. En esa última ciudad va a tener lugar un juramento llamado el juramento del Monte Sacro, en donde se dice que en presencia de Simón Rodríguez y de Fernando Toro, Simón Bolívar juró solemnemente dedicar toda su vida y todas sus energías a la liberación de las colonias americanas. Fíjense que ya hay un cambio de mentalidad muy maduro, ¿no? Evidentemente, va a haber algunos autores, digo que acá deberíamos hacer un paréntesis, que dice que ese juramento del Monte Sacro no fue tal y como se lo recalcan, y que Bolívar expresó las palabras que, si ustedes seguramente googlean ese juramento, se supone que dijo, pero bueno, no hay, a mi criterio, no hay lugar a dudas de que ese juramento del Monte Sacro realmente sucedió. Quizás podemos desconocer el modo, las palabras exactas que Bolívar utilizó, pero que existió y revela claramente ese cambio de mentalidad. Ahora digo, evidentemente, ese propósito y esas convicciones independentistas, revolucionarias, no habían nacido en la figura de Bolívar de forma así espontánea, repentina, digamos, como de la nada. El fervor del momento, sus conversaciones con importantes intelectuales, y acá hay que rescatar nuevamente la figura de su maestro Simón Rodríguez. Bueno, esos círculos de literatos, de nobles, de aristócratas, de burgueses, de mentalidades, de grandes mujeres y señoras de la época, todo ese círculo le había hecho comprender a Bolívar la injusticia, a su criterio, que entrañaba el sometimiento de América al reino de España, ¿no? Entonces, tras tener noticias Bolívar de las fallidas expediciones libertadoras de Francisco de Miranda, decide finalmente emprender el viaje de vuelta, el regreso a su Venezuela natal. Y tras una corta estadía en Estados Unidos, Bolívar regresa a mediados de 1807 a Caracas, donde va a retomar sus antiguas ocupaciones de hacendado. O sea, no va a abandonar, va a volver a su primer gran amor, ¿no? Que va a ser justamente
este Bolívar, un criollo empresario, podemos decir, ¿no? La mentalidad de hacendado de esos momentos. Y acá tenemos que decir algo importante, que es que pese al fracaso, ¿no? Las incursiones de Miranda, que les nombraba recién, habían tenido la particular virtud de adherir a algunos caraqueños, a algunos habitantes de Caracas, a ese proyecto emancipador. Pero también es cierto que la gran mayoría de los criollos, que estaban muy enojados por no poder participar políticamente, al mismo tiempo se conformaban con rebelarse pasivamente, violando así algunas pequeñas normas que se dictaban desde España. No había una ambición todavía muy sembrada y muy encallada de la independencia de Venezuela, al menos de Caracas, en esos momentos. Bueno, en 1808 Bolívar ya estaba incorporado a todas estas actividades conspirativas que existían. Ese año, 1808, va a ser clave, ya lo sabemos, lo hemos analizado la semana pasada, en el capítulo pasado, lo hemos analizado en montones de veces aquí en Historia en Podcast. El año 1808 va a ser en donde Napoleón Bonaparte invade España, se lleva a cabo la farsa de Bayona, detiene a Carlos IV, lo obliga a abdicar, detiene a su hijo Fernando VII, lo obliga a abdicar y le entrega la corona del Reino de España a su hermano José Bonaparte. Esa usurpación va a desencadenar la Guerra de la Independencia en España entre 1808 y 1814, guerra en la que combatió el propio San Martín, ya lo desarrollamos también en el episodio anterior. O sea que el año 1808, justo cuando Bolívar se vuelca a la tarea conspirativa, ¿sí?, va a ser el año fundamental, el año bisagra que cambia la situación política en España, ¿no? El pueblo español no va a aceptar a Bonaparte, se forman estas juntas de gobiernos que empiezan a traer la soberanía al pueblo. Esa situación fue la propicia para que el entonces alcalde de Caracas, que era Martín Tovar y Ponte, presentara a la Capitanía General de Venezuela un proyecto para crear una junta de gobierno que suscribiera a la Junta Suprema de Sevilla. ¿Sí? Entonces de esa forma se iba a lograr calmar esas demandas criollas de participación política. Muy vivo Martín Tovar y Ponte, porque como alcalde de Caracas el tipo estaba diciendo, a ver, si se enteran, si el rey... Si se enteran todos los caraqueños de que el rey está preso, de que yo no tengo autoridad porque quien me nombró está encarcelado, bueno, yo tengo mis días contados, ¿no? Algo similar a lo que pasaba acá también en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, el tipo dice, vamos a crear una junta de gobierno y de esa forma sosegamos los ánimos y los ímpetus de estos criollos. Bueno, en un comienzo, las autoridades coloniales se mostraron reacias a ese proyecto de Tovar y Ponte, pero ante el vacío de poder que se había producido en España, van a decidir pactar con estos conspiradores criollos que estaban demandando poder. Enterado de toda esta situación, Bolívar abre las puertas de una casa de verano que su familia tenía para acoger esas reuniones conspirativas. Se va a negar categóricamente en esos momentos a participar en cualquier alianza con los gobernantes españoles. Para él, sí o sí, el camino era la emancipación absoluta. Ahí es donde está lo revolucionario de estos libertadores de América. Sí o sí hay que hacer un cambio radical, brusco, y si es necesario también violento. Bolívar entiende que ese era el momento preciso. Va a ser en las vísperas del Jueves Santo del año 1810 cuando arriban a la ciudad de Caracas, los comisionados de ese nuevo Consejo de Regencia de Cádiz, ¿sí?, el órgano de gobierno que actuaba en España, tras haber relevado a la Junta Suprema de Sevilla, ¿no? Bueno, van a ser recibidos por la máxima autoridad colonial y el gobernador y capitán general de Venezuela, que en esos momentos era Vicente Emparán. No los quiero marear ni con nombres ni con años, pero más o menos para que se ubiquen. Y los criollos ahí dicen, esta va a ser nuestra oportunidad, tenemos que sitiar a la máxima autoridad colonial y a los enviados de España y lo van a obligar a dirigirse al cabildo. La mitología simbólica, histórica venezolana va a tomar esa fecha, el 19 de abril de 1810, como el momento en el cual Vicente Emparán se asoma al balcón del cabildo de Caracas para interrogar al pueblo, ¿sí?, acerca de su predisposición para continuar aceptando esa autoridad que emanaba de Vicente Emparán, ¿no? Bueno,
Aparentemente, detrás de Vicente Emparán se asomaba un cura, José Cortés de Madariaga, quien salió a la multitud haciéndole señas con la mano, diciéndole que no, que el pueblo no aceptara la autoridad del gobernador y capitán general Vicente Emparán. A lo que el pueblo, se dice, volcó un rotundo no. ¿No? Entonces, ante eso, Vicente Emparán no tuvo más que ceder. Entonces, empieza el camino revolucionario en Venezuela. Comenzaba así la famosa revuelta caraqueña que, casi sin proponérselo, iba a terminar dando inicio a ese proceso independentista venezolano. Se formó una Junta Suprema, la famosa Junta Suprema de Venezuela, teóricamente un organismo fiel al rey Fernando VII, lo mismo que pasó aquí en nuestro país con la primera Junta de Gobierno del 25 de mayo de 1810, y entre otras disposiciones de esa Junta Suprema de Venezuela, se nombró a Simón Bolívar como coronel de infantería y le asigna la tarea de viajar a Londres, fíjense, Londres, ¿sí? Nuevamente Inglaterra metida en el tras bambalinas de la independencia sudamericana. En compañía lo iba a hacer Simón Bolívar, de Andrés Bello y de Luis López Méndez, en búsqueda, obviamente, de nuevos apoyos para ese nuevo gobierno. Y en Londres van a ser recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores, Lord Wellesley, quien después de varias entrevistas va a terminar por mantenerse neutral frente a la situación, y Bolívar, a pesar de ver frustrado ese intento de conseguir apoyo, va a encontrar en esa coyuntura una reorientación y hasta incluso una visión, una clarificación de sus ideas sobre la emancipación de América Latina. El momento clave va a ser su entrevista en Londres con Francisco de Miranda, el ideólogo y el visionario de la independencia de América, del cual ya venimos hablando y al cual ya le vamos a dedicar un episodio especial, como he dicho hace apenas un ratito. Francisco de Miranda, quien ya había ideado, entre otras cosas, un proyecto para la construcción de una gran nación llamada Colombia. Nación que había de reunir en su seno a todas las antiguas colonias desde México hasta Chile y Argentina. Bolívar se empapa de las ideas del gran precursor Miranda, las reformula a lo largo de una campaña que va a durar casi unos 20 años y va a tratar de llevarla a la práctica. Ahí regresa a Caracas Bolívar totalmente convencido de que la misión, esta que había, iniciado para ir a Londres, que había fracasado en ese intento, pero que le había traído la luz, ¿sí? El sendero, le había iluminado el camino a seguir. Y Miranda no iba a tardar en acompañarlo también. La figura de Miranda me parece a mí que va a ser algo particular, porque va a ser algo así como mítica entre el sector de los criollos, ya sea por el largo tiempo que había pasado en el exterior, como por su participación en la independencia de Norteamérica, su participación en la Revolución Francesa. Se dice que es el único americano inscripto en las paredes del Arco del Triunfo por su participación en esas jornadas de frenesí revolucionario francés. Y acá casi nadie lo conocía, pero Bolívar, convencido de la utilidad de Miranda para la empresa que se iniciaba, lo va a introducir en el seno de la Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía, que se había creado en agosto del año 1810. Una sociedad también con muchos tintes masónicos, ¿no? Muy similar a lo que fue la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro aquí en nuestro país, en Argentina. Van a ser partidarios a ultranza de proclamar una independencia absoluta para Venezuela. Bolívar y Miranda van a instar a los miembros de esa sociedad patriótica a pronunciarse en ese sentido ante el Congreso Constituyente de Venezuela, reunido en marzo de 1811, y fue a propósito de eso que Bolívar va a dictar su primer discurso memorable. ¿Qué dijo Bolívar en ese discurso? Dijo: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perdernos. Fíjense qué contundente la frase de un tipo que estaba totalmente, o sea, un radical revolucionario, ¿no? Un tipo que iba a la raíz del problema
de lo que él consideraba el problema, que era el dominio colonial español en América, y a partir de ahí arrancarlo de cuajo y construir una nación nueva que era esta Gran Colombia. El 5 de julio de 1811 ese Congreso Constituyente va a declarar la independencia y termina aprobando la Constitución Federal para los estados de Venezuela. Nacía así la primera República Venezolana, que así como nació, se perdió como consecuencia de las amplias diferencias de criterios que iba a existir entre los criollos que la formaron, de los resentimientos entre los sectores sociales, entre las clases sociales, de las incursiones de Domingo de Monteverde, que era un capitán de fragata del ejército realista. Monteverde va a tener un par de incursiones en Coro, en Chiquisique, en Carora, también en Trujillo, en Valencia y también finalmente en Caracas. Motivo de todo eso, ¿sí? Esa primera república se termina perdiendo. Estaba claro que había una guerra civil que se iba a desatar prácticamente de manera inmediata, porque la empresa era bastante heterogénea, digamos, ¿no? Había intereses, que esa es la gran duda que hay, el gran abismo que existió después de la independencia de los Estados Sudamericanos. En todos, eso fue una analogía en todos los casos en particular. Rompemos el sistema colonial español. ¿Qué ponemos después? Un sistema federal, un sistema unitario, un sistema centralista, un sistema confederal, una monarquía, una república. ¿Qué? ¿No? Era como la independencia por la independencia y después el proyecto posterior medio que anda a los tumbos. Motivo de eso va a ser, sin duda alguna, ese fracaso de esa primera república venezolana. Y en esa oportunidad, una vez que Bolívar se entera y toma conciencia del carácter clasista y de la guerra, de esa guerra civil que se iba a desatar, sin duda alguna se iba a poner a reflexionar sobre eso, sobre todas sus proclamas políticas, y va a salir a defender la república desde Puerto Cabello. A pesar de su excelente labor política, de su destacada acción militar en defensa de esa ciudad, todo va a ser inútil porque las fuerzas del bando realista eran superiores y a ellas se le sumaba la ruina causada por una serie de terremotos en Venezuela en el año 1812, en marzo de 1812. La cuestión es que el 25 de julio de ese mismo año 1812 se va a producir finalmente la capitulación del generalísimo Francisco de Miranda, que si bien era necesaria, en su opinión, Miranda no había consultado absolutamente a ninguno de sus compañeros acerca de esa rendición. Y la rendición de Miranda va a llevar a que Bolívar se enojara completamente. El tipo, cuando se enteró que Miranda tenía un plan más que personal en abandonar el territorio, un plan inconsulto, vamos a decir, que no consultó a ningún compañero, Bolívar se enoja tanto que termina participando en el arresto de Miranda en el puerto de La Guaira. Hay una frase célebre de Bolívar ahí, dice: yo no lo arresté para servir al rey, sino que lo arresté para castigar a un traidor. Fíjense qué cambio en las vueltas del camino de la revolución, ¿no? Dos tipos que habían craneado la Gran Colombia y todo el proceso emancipador, una vez que lo tenían ahí en la palma de sus manos, por diferencias de criterios terminan prácticamente en bandos opuestos, ¿no? Entonces cambia también la estrategia de Bolívar, que va a ser huir hacia Curazao, donde participa de toda la gesta de esta nueva etapa que iba a iniciar en la vida emancipatoria y revolucionaria de todo el Cono Sur, ¿no? De ahí va a ir a Curazao, después parte a Cartagena, ¿sí? En la parte de la costa caribeña de Colombia, nada más y nada menos. Ahora, punto interesante, ¿qué estaba pasando ahí en Colombia? Porque también está muy vinculada a la historia bolivariana. Bueno, en Colombia resulta que el 27 de noviembre de 1811, o sea, en el año anterior, Cartagena y otras ciudades de ese reino de Nueva Granada, que es gran parte de la actual Colombia, habían proclamado su independencia y habían formado las Provincias Unidas de Nueva Granada. Fíjense, hasta los nombres son similares con lo que estaba pasando aquí, por ejemplo, en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, la intención ahí de Bolívar, que se va a desenvolver políticamente muy, muy rápido, era encontrar apoyo en esas fuerzas para buscar la reconquista de la República de Venezuela.
la cual ya había caído. Entonces ahí se escuda en un discurso que dice que fue magnífico, ¿no? En donde Bolívar dijo: yo soy un hijo de la infeliz Caracas, escapado prodigiosamente de en medio de sus ruinas físicas y políticas. Y con esas palabras se iniciaba el famoso manifiesto de Cartagena, la carta de presentación de Bolívar ante el Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada, en la cual trazaba un diagnóstico de la derrota que había sufrido en Venezuela, al mismo tiempo que ofrecía sus servicios al ejército en esa región, en esa parte y en ese momento de la lucha revolucionaria e independentista colombiana. Y los granadinos, los que estaban ahí en Nueva Granada, lo van a acoger otorgándole el rango de capitán de la guarnición de Barrancas. Bolívar va a librar unas cuantas batallas, incluso desobedeciendo órdenes y bajo el mismo procedimiento, va a iniciar su arremetida hacia Venezuela. En mayo de 1813 emprende la memorable Campaña Admirable. Ese es el nombre que recibió esta gesta, que consistió nada más y nada menos que en la reconquista de los territorios de la parte occidental del país, hasta entrar triunfalmente en Caracas en agosto de ese mismo año 1813. A su paso por Mérida, ¿sí?, lo van a llamar por primera vez el Libertador. Y con ese título, ¿sí?, va a llegar a Caracas. Ese título va a ser ratificado por la Municipalidad de Caracas, que lo nombró además capitán general de los ejércitos de Venezuela. Nacía así la Segunda República Venezolana, que iba a ser en esencia tan efímera como la primera. Estaba claro que la naturaleza de la guerra era cambiante, lo cual no iba a tardar en demostrarse nuevamente, ¿no? Fíjense la cantidad de intentos para tratar de formar un nuevo Estado una vez iniciado el proceso revolucionario. Bolívar va a intentar en algún momento, como quien dice, polarizar los bandos a través de un decreto, que fue el decreto de guerra a muerte, así se tituló, del año 1813, en donde expuso: españoles y canarios, cuenten con la muerte, aún siendo indiferentes. Ahora, americanos, cuenten con la vida, aún cuando sean culpables. La verdad, analizar los discursos de Bolívar para armar este episodio fue realmente un viaje de ida, diría, porque termina poniendo la piel de gallina la contundencia en el mensaje que buscaba transmitir. Pero por más bonito que parezca a los oídos actuales, ese decreto de guerra a muerte del año 1813 no fue suficiente para mitigar las diferencias que existían entre los ejércitos de mulatos y negros frente a la gesta emancipadora. Seguía siendo también en el trasfondo una guerra clasista, una guerra de castas, si se quiere. Y la furia de los ejércitos realistas va a forzar a los patriotas venezolanos a abandonar Caracas en julio de 1814. Y la República, en este caso la Segunda República, nuevamente volvía a caer. Había que repensar la situación. Después de un cortísimo pero victorioso, diría, tránsito por Nueva Granada, en donde dirigió las tropas que ocuparon Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, Bolívar va a marchar hacia Jamaica en mayo de 1815. Y va a ser ahí, en Jamaica, particularmente en la ciudad de Kingston, en donde se dedica a divulgar a través de una gran correspondencia con personalidades de todo el mundo. Va a tratar de divulgar y dar a conocer el propósito de la guerra que se estaba librando en el territorio de esa América meridional, ¿no? Y eso fue verdaderamente crucial, importante, trascendental, diría, ya que hasta entonces el mundo solo conocía la versión de los realistas, ¿sí? El mundo tal como lo conocemos, entendía que había una sarta de revolucionarios que estaba queriendo desposeer a España. Esa era la visión que España transmitía al resto del mundo y al resto de sus dominios coloniales. Bueno, Bolívar se encarga de aportar la otra cara de la moneda. Es trascendental lo que empieza a escribir Bolívar desde Jamaica. Y la escritura ahí se va a convertir en un capítulo importante de la vida de Bolívar. Puede decirse que es que el poder que ejercía Bolívar a través de su pluma, de sus escritos, le termina garantizando gran parte de sus triunfos futuros. Va a revolucionar el estilo de la prosa, haciendo de su letra, de su escritura, el reflejo vivo de esas pasiones que encarnaba, de esos pensamientos y también, ¿por qué no?, de sus acciones.
De esos documentos divulgativos, el más famoso es la Carta de Jamaica. En esa carta se reproduce el panorama de todas las luchas que se llevaban a cabo simultáneamente en América y empieza a especular acerca del futuro del territorio y va a adelantar la idea de esa unión colombiana que alguna vez había pensado en conjunto Miranda y Bolívar. Y al mismo tiempo, desde el despacho de Jamaica, Bolívar empezaba a preparar una nueva estrategia guerrera, militar y política, ¿por qué no también?, para reconquistar Venezuela. Y esa reconquista de Venezuela iba a tardar 6 años en conseguirse. 6 años. Fíjense la paciencia, digo, ¿no? Tantas veces va el cántaro a la fuente, dice el refrán, ¿no? Bueno, me parece que acá hay eso hoy, para ser bonito, diríamos de resiliencia, pero tenemos un Bolívar apasionado y que no va a descansar en lograr ese objetivo independentista, ¿no? 6 años se iba a tardar en la reconquista de Venezuela. Las expediciones para esa reconquista, para esa empresa, iban a iniciar en la isla Margarita y van a continuar por todo el oriente en dirección hacia Guayana, ¿no? La batalla de San Félix del año 1817 va a ser la que le da a los independentistas toda la región de Guayana y la navegación por el río Orinoco. Entonces, ya a partir de ahí las cosas se empezaron a diagramar estratégicamente más fácil. En 1819 Bolívar emprende la campaña de los Andes, fíjense qué analogía con el plan sanmartiniano, y tras derrotar a los realistas en la batalla de Boyacá, del 7 de agosto de 1819, va a ganar el control de las Provincias Unidas de Nueva Granada, ¿sí?, la actual Colombia, que habían caído en manos de los españoles también en 1816, o sea que los colombianos no la estaban pasando bien tampoco. Y finalmente la victoria iba a llegar en la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821, que iba a sellar definitivamente la independencia de Venezuela y Colombia. Finalmente ahí se iba a imponer el parecer bolivariano, ¿no? Van a ser los tiempos del temible general realista Pablo Morillo, ¿no? al cual Fernando VII, una vez restituido en su trono, le va a encomendar la misión de aplastar todo acto revolucionario, todo foco revolucionario anti-español en América, ¿no? Vencerlo va a ser el hueso duro de roer de Bolívar, ¿no? Bolívar va a tener que emplear todas las estrategias posibles, habidas y por haber, para terminar finalmente proclamando la libertad de Venezuela y de Colombia, proceso por el cual muy hábilmente Bolívar también empieza a manumitir libertades para esclavos, ofreciendo incluso tierras a cambio de lealtad militar, algo muy similar a lo que hizo San Martín en Mendoza con su regimiento de libertos, por ejemplo, ¿no? Había que tratar de unir intenciones, intereses a esa causa revolucionaria. Bien, si la están pasando bien hasta acá, pequeño paréntesis, no duden en seguirnos en Instagram. Tenemos que llegar a un número mayor de seguidores ahí, en donde también es un poquito la cocina de Historia en Podcast. Visiten nuestra página web. Es más, quieren colaborar económicamente con Historia en Podcast, lo pueden hacer a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina, a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo. Para nosotros es de gran ayuda. Y chivo de paso, en septiembre iniciamos un curso de historia de Grecia y Roma, la construcción de la occidentalidad, que va a ser tremendo, viene con todo. Ese curso ya lo hicimos en febrero de este año 2024, lo reeditamos ahora, hay lugares disponibles, así que no se lo pierdan, una oportunidad para conocernos, para charlar cara a cara. Se puede seguir en vivo, se puede seguir de manera sincrónica también, y es una forma de financiar este proyecto educativo gratuito que es Historia en Podcast. Esto que están escuchando ustedes, queridos amigos, es totalmente gratis, así que la manera para generar el financiamiento necesario para poder dedicarnos a la divulgación viene a través de la academia y por qué no también a través de ese seguimiento y ese apoyo que ustedes nos dan en redes sociales. Así que ahí los espero, ahí los espero. Todas esas reproducciones que seguramente se van a volcar acá, espero que también lleguen como seguimiento y como muestra de apoyo a nuestro canal en redes sociales. Ahora sí, cierro paréntesis chivero, vamos a decir, cerramos el espacio publicitario de Historia en Podcast y seguimos con la historia de este gran libertador Simón Bolívar, ¿no? Bueno, una vez
logrado ese apoyo, esa colaboración de los ejércitos que se iban sumando. Se va a sumar, por ejemplo, el famoso ejército de los llanos de José Antonio Páez. Van a empezar a recibir ayuda de estos esclavos libertos que empiezan a vivir su libertad a cambio de la prestación militar o a cambio de esa lealtad militar que les comentaba anteriormente. También Bolívar va a recibir el apoyo de generales y de soldados europeos, fundamentalmente británicos. ¿Sí? Bolívar en sus campañas va a tener el apoyo de la famosa Legión Británica al mando del irlandés Daniel O'Leary, quienes se van a unir directamente al ejército del Libertador. Nuevamente, como en el caso de San Martín, la mano británica apoyando la independencia sudamericana, ¿no? Habría que rascar un poquito ahí y ver qué hay en ese trasfondo. Les dejo la tarea a ustedes, obviamente, porque es aparte una tarea de un ejercicio de acción crítica, ¿no? De buscarle una vueltita más, y no deja de ser importante. Ahora, una vez logrado todo esto, Bolívar no va a descansar y se va a encargar de la reconstrucción política de la región, ¿no? Va a convocar a un congreso en el año 1819, el Congreso de Angostura, ante el cual pronuncia un célebre discurso en el cual instaba a los representantes a promulgar una constitución centralista. ¿Sí? Ahí ese iba a ser el lugar, el fundamento jurídico para construir la tan soñada y anhelada República de la Gran Colombia, presidida por el mismo Bolívar. Esa Gran Colombia va a quedar constituida ese mismo año y va a agrupar por el momento los territorios de la actual Venezuela, Colombia, Ecuador y también Panamá. Quedaba un claro objetivo por delante ahora: el sur. El sur, que por esos momentos se encontraba en la mira de la Gran Colombia, es decir, en la mira de Bolívar. La liberación y la adhesión de las provincias de Quito y de Guayaquil, en el actual Ecuador, resultaban fundamentales para consolidar y mantener la hegemonía en el continente de la recién creada república, ¿no? Eso va a ser logrado desde el punto de vista militar, en la batalla de Pichincha del año 1822, y desde el punto de vista político por las negociaciones que llevaron a cabo Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, gracias a las cuales la región acepta integrarse en la Gran Colombia una vez que fuera liberada. Pero como ya hemos adelantado en el episodio anterior de San Martín, el proceso de emancipación de toda Latinoamérica terminaría en Perú recién 2 años después. Ahora, ¿por qué en Perú? ¿Qué pasaba en Perú? ¿Por qué era tan importante? Resulta que el valor estratégico que tenía la conquista y la liberación de Perú por parte del ejército libertador, ya sea el sanmartiniano o el bolivariano, era vital, porque era el centro neurálgico del poder español en América. La caída del virreinato del Perú, la caída de Lima, significaría la salida y el fin definitivo de los españoles en el territorio americano. Y aparte, esa victoria sobre el Perú y sobre Lima supondría también el triunfo de la ideología bolivariana republicana sobre la propuesta política de construir monarquías en estos territorios del sur recientemente independizados. Propuesta defendida por gran parte de la élite peruana y también por el propio José de San Martín. ¿Sí? Va a haber ese encuentro en Guayaquil, en Ecuador, en julio de 1822, en donde se encuentran Bolívar y San Martín. Ya lo mencioné en el capítulo anterior, que me generó mucha emoción, el capítulo de una serie. Pueden escuchar, si no lo han hecho, el episodio de San Martín. En ese encuentro de Guayaquil, en el cual no sabemos mucho, nunca se supo a ciencia cierta de qué hablaron Bolívar y San Martín en ese encuentro, pero el curso de los acontecimientos, sin duda alguna, va a brindar la evidencia de un profundo desacuerdo, ¿no? Aparentemente San Martín termina renunciando a su interés, a su programa político. Algunos van a decir que por grados masones San Martín baja la cabeza y acepta a Bolívar, que era un grado masón más alto que el propio San Martín. Bueno, hay una laguna hecha ahí, no conocemos, ¿no? Si es cierto lo que pasó. Lo cierto es que San Martín renuncia al cargo de protector del Perú y regresa a Chile para su posterior exilio ya en 1824. ¿Qué pasa con Perú? La liberación definitiva del Perú va a terminar quedando en manos de Bolívar.
Apenas 2 años después de hacerse cargo en persona de los preparativos, van a llegar las batallas de Junín y de Ayacucho en agosto y diciembre de 1824 respectivamente, que terminan con la resistencia realista. Había caído el virreinato del Perú, que ponía fin a 3 siglos, a 300 años de dominación española. ¿Sí? Fíjense qué importante termina siendo esa gesta bolivariana en Perú, que sella definitivamente lo que ya había iniciado San Martín desde 1821, ¿no? Es más, en el Alto Perú, la zona de la actual Bolivia, va a terminar siendo una región que se libera en los primeros meses de 1825, ¿no? Después de lo que fue la batalla de Ayacucho, y se forma ahí la actual República de Bolivia, que va a ser presidida por el lugarteniente de Bolívar, el cual le da el nombre a ese nuevo estado, que fue Antonio José de Sucre. ¿Sí? Terminan así todas las operaciones militares y Bolívar regresa a rendir cuentas al Congreso colombiano. Y bajo su impulso, ¿sí? Esto me parece que ahí es donde está lo importante, termina alcanzando la independencia definitiva el Cono Sur. Sudamérica termina siendo libre. Vamos a dejar de lado el contexto, por ejemplo, el contexto brasilero, ¿no? Ahí van a estar pasando otras cosas. Va a ser otra la relación que Brasil va a construir con el Imperio de Portugal. Lo vamos a desarrollar en algún momento aquí en Historia en Podcast, seguramente, pero decimos la Hispanoamérica de Sudamérica, ¿sí? La parte hispanoamericana del continente queda sin duda alguna sellada, deja sellada su libertad con esta gesta bolivariana, sanmartiniana primero y bolivariana después. Bolívar va a empezar a abogar en todo momento por la formación de un Estado centralista, ¿sí? Un Estado que lograra cohesionar todo aquello que, en virtud de una heterogeneidad muy marcada, desde lo étnico, lo racial, van a decir algunos, ¿no? En su momento, desde lo cultural, desde lo geográfico, va a ser muy, muy clara, ¿no? Una heterogeneidad bárbara. Entonces, Bolívar dice: esto no resiste bajo ningún punto de vista la forma de una federación. Entonces va a empezar a luchar por la construcción de un proyecto político centralista, unitario, le diríamos aquí en Argentina, ¿no? El proyecto de mantener unidas todas estas repúblicas mediante un sistema unitario. Pero ahí va a chocar Bolívar con los deseos federalistas y confederalistas que existían dentro de esa gran Colombia. Y si bien va a lograr en un primer momento aplacar algunos intentos de sublevación en su contra, Bolívar intenta también evitar la desmembración de la gran Colombia, invistiéndose poco a poco de poderes dictatoriales. En 1828 se convirtió en un dictador, lo que solo sirvió como pretexto para que el 25 de septiembre de ese mismo año, 1828, se perpetrara un atentado en su contra, un atentado fallido, pero que va a empezar a minar profundamente su moral. El otro día charlaba con un grupo de estudiantes de mis cursos de Historia en Podcast Academia, y me decían: ¿por qué es que en Perú por ahí no es tan admirado Bolívar y mucho más admirado San Martín, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Bolívar termina tomando una curva importante en su trayectoria política, en esto de investirse como dictador para tratar de hacer a su criterio, ¿no? Entonces eso termina levantando ciertas suspicacias, ciertos rencores, ciertos rumores, ciertos odios, ¿por qué no también dentro de algunos grupos que manejaban algún interés político, económico bastante particular, ¿no? Entonces, profundamente minada su moral, todo comienza a ser inútil en la vida de Bolívar, ¿no? El general victorioso en las luchas por la libertad de las naciones se veía ahora vencido, en esa nueva etapa de una lucha para la construcción verdadera de un Estado independiente y soberano, ¿no? 27 de abril de 1830 va a ser la fecha en la que Bolívar presenta su renuncia ante el que sería el último Congreso de la Gran Colombia. A partir de ahí, las pugnas y las peleas intestinales, vamos a decir, ¿no? Caudillistas, nacionalistas, van a decir algunos, van a empezar a desbaratar
toda conciliación posible y van a conducir a la separación, por ejemplo, de Venezuela y Ecuador. Y durante los meses que van a ser previos a la muerte del Libertador, Bolívar va a evocar idílicamente, si se quiere, como una quimera casi, esa amarga derrota política que sufre a partir de 1830. Va a terminar recordando a quien fuera su gran amor, Manuela Sáenz, ¿sí? A la cual le podemos también, ¿por qué no?, a dedicar un episodio particular. Una muchacha que le salva la vida en un atentado del 25 de septiembre de 1828, y que Bolívar la hace llamar la libertadora del libertador, ¿no? Una relación muy, muy pasional ahí también que se entreteje, lo cual termina llenando de humanismo a estos próceres, a estos muchachos que lucharon verdaderamente por la emancipación sudamericana. Aunque después, una vez lograda la emancipación, se armó todo un lío y un revuelo bárbaro que va a llevar en guerras fraticidas, en conflictos civiles que van a durar 30, 40, 50, 60 años. Digamos, ¿no? Argentina inicia ese proceso en 1810, se constituye independiente en 1816 y recién se va a considerar formado el Estado moderno en Argentina en 1880. Mientras tanto tuvimos guerras entre unitarios, federales, liberales, nacionalistas y no sé cuántas cosas, autonomistas, que van a ser muy marcadas. Y no era ajeno el idioma que se hablaba en Argentina, digamos, el idioma político, ¿no? Más que claro, con todo lo que estaba pasando en el resto de Sudamérica. Vamos a terminar con un Bolívar evocando esa gran Colombia, ese sueño idílico de la gran Colombia, evocando a Manuela Sáenz, evocando a otras mujeres y a otros amores y a otros momentos de su vida. Lloraba la muerte de Sucre, por ejemplo, el fiel lugarteniente asesinado el 4 de junio de 1830 en Berruecos. Recordaba y deliraba, y así murió, ¿no? Solo y despojado de los territorios que había liberado en la quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, en Colombia, un 17 de diciembre de 1830, tan solo sus 47 años de edad. Pasaba a la historia uno de los máximos líderes revolucionarios de la historia sudamericana, ¿no? Fíjense el paralelismo con San Martín, también exiliado, ¿no? Bolívar va a terminar exiliado en su propia Colombia, ¿sí? Recluido en el interior del interior para tratar de huir de esas guerras fratricidas que inician una vez lograda la emancipación, ¿no? En 1842 el gobierno de Venezuela decide trasladar los restos de Bolívar y, según su último deseo, reposar ahí, y desde entonces su legado ha devenido para Venezuela toda y para Sudamérica también, ha devenido en mito, en veneración como fundador de la patria. Aunque hoy, y con esto me despido, queridos amigos, oyentes y seguidores, aunque hoy el nombre de Simón Bolívar esté en boca de personajes tan nefastos y tan dañinos para la historia de la querida Venezuela y también para la historia de toda Latinoamérica. Querido pueblo venezolano, no permitan nunca que le roben la historia. Hasta aquí, queridos amigos, el episodio de hoy. Espero haber sido claro, haber estado a la altura, y los espero, como siempre, en un próximo encuentro con la historia. Chau, muchas gracias.